Yo nunca imaginé que un corte de pelo pudiera ser el principio del fin de mi cordura. Aquel día en la peluquería de Víctor. Sus dedos rozaron mi nuca no por accidente, sino con una intención que me heló la sangre. Y supe que el hombre heterosexual que admiraba estaba a punto de destrozarme. Eres demasiado bonito para esconderte, me susurró al oído. Y en ese instante, el mundo que había construido con mentiras se resquebrajó como un cristal bajo el peso de una verdad prohibida. Me llamo Javier. Tengo 32 años y vivo en Lleida. Esa ciudad catalana de calles estrechas y vientos que traen el aroma de los Pirineos. Pero también el peso de las miradas juzgadoras. Desde que era un chaval en el instituto, sabía que era gay. Pero en una familia como la mía, padre camionero, madre devota que rezaba el rosario cada noche, confesar eso equivalía a firmar mi propia sentencia de exilio. Así que me convertí en el hijo invisible, el que sonreía en las cenas familiares. El que salía con chicas por compromiso y el que enterraba sus deseos en las sombras de apps anónimas. Mi vida era un equilibrio precario, sostenido por trabajos freelance como diseñador gráfico y por las pocas amistades que me quedaban. Como Héctor, mi primo segundo. Un tipo ruidoso y protector que siempre me cubría las espaldas sin hacer preguntas. Víctor entró en mi rutina hace 3 años. Cuando busqué una peluquería decente en el casco antiguo. Su local. Tijeras y sombras. Era un rincón polvoriento pero acogedor. Con paredes llenas de fotos en blanco y negro de futbolistas locales y un viejo tocadiscos que escupía flamenco los sábados. Él era el dueño, alto, moreno, con esa mandíbula cuadrada que parecía tallada en piedra de Huesca y ojos verdes que te desnudaban sin piedad. Heterosexual declarado. Con una novia llamada Marta que presumía en Instagram de viajes a la Costa Brava. Pero había algo en él que me atraía como una polilla a la llama, su risa ronca. Sus chistes crudos sobre el Barça y esa forma de mirarme mientras cortaba mi pelo. Como si viera más allá de la superficie. Al principio. Eran charlas inocentes. Javi. ¿Sigues soltero? ¿Con esa cara? Las tías deben caer rendidas. Bromeaba. Y yo reía, tragándome el nudo en la garganta. Era mi escape semanal. Ese ritual de jueves por la tarde donde podía ser yo mismo sin filtros. O al menos fingir que lo era. Héctor, por su parte, era el ancla que me mantenía a flote. Vivía a unas calles de distancia. En un piso caótico lleno de libros de historia y botellas de vino Priorat. Era profesor de secundaria. Divorciado 2 veces. Y el único que sospechaba mi secreto sin necesidad de palabras. Hermano, si algún día necesitas soltar la mierda que llevas dentro. Aquí estoy. Me dijo una vez. Después de una noche de copas en la Plaza Major. Cuando yo había bebido lo suficiente para rozar la confesión. Él nunca presionó. Pero su presencia era un bálsamo contra el vacío que me carcomía. En Lleida, donde el catalanismo choca con el conservadurismo rural. Ser gay no era solo un riesgo, era una carga invisible que te obligaba a medir cada paso. Cada mirada. Y Víctor, sin saberlo o quizás sabiéndolo, se convirtió en el centro de esa tormenta contenida. Los meses pasaron como un río lento bajo el puente del Segre. Y nuestras sesiones en la peluquería se volvieron rituales íntimos. Él me contaba de sus broncas con Marta. De cómo el negocio iba de capa caída por la crisis post-pandemia. Y yo le escuchaba. Asintiendo. Mientras su aliento cálido rozaba mi oreja. Tú eres diferente. Javi.
No como los otros maricones que vienen a quejarme el pelo para impresionar a sus novios. Soltó una vez, riendo. Y el puñal se hundió hondo. No era odio, era esa familiaridad cruel que los heterosexuales usan para aceptar sin entender. Yo tragaba saliva. Forzaba una sonrisa y cambiaba de tema a la segunda división. Pero por dentro, ardía. cada roce accidental, sus rodillas contra las mías al sentarme. Sus dedos demorándose en mi sien avivaba un fuego que no pedía permiso. Empecé a soñar con él, sueños donde su heterosexualidad se desvanecía como humo. Y sus manos ya no cortaban pelo, sino que exploraban piel. Me odiaba por eso. En Lleida, donde las procesiones de Semana Santa recordaban que el pecado tiene precio, desear a un amigo casado era el colmo de la debilidad. La presión se acumulaba como nubes de tormenta sobre los campos de la Segarra. En casa, mi madre me pinchaba con preguntas sobre esa chica que conocí en el mercado. Y mi padre gruñía que los hombres de verdad no lloran por tonterías. Fuera, en las terrazas del Rambla Ferran, oía los chismes: fulano pillado en un garito de Barcelona, mengano expulsado de la parroquia. Héctor intentaba sacarme de ese pozo. Venga, Javi, un viaje a Madrid. A ver qué pasa. Pero yo me excusaba con deadlines falsos. Víctor, sin embargo, era mi válvula de escape defectuosa. Una tarde de otoño, con las hojas amarillas cubriendo el segre, entró Marta en la peluquería mientras yo estaba en la silla. Ella, rubia y curvilínea, me miró con esa sonrisa falsa de amiga del novio. Hola. Guapo. Víctor dice que eres su cliente estrella. El río. Pero sus ojos se detuvieron en mí un segundo de más. Y sentí el calor subir por mi cuello. Esa noche, solo en mi piso de la calle Major, me masturbé pensando en él. Y el orgasmo vino con lágrimas. Cuanto más podía soportar esa farsa. El silencio era mi cárcel. Y cada día que pasaba cortándome el pelo, Víctor sin quererlo la reforzaba. La humillación empezó de forma sutil, como el goteo de una tubería vieja. Un jueves cualquiera, Víctor me invitó a una cerveza después del corte. Venga, Javi, que Marta está con sus amigas y yo necesito desahogarme. Fuimos al bar del Centre. Un antro lleno de humo y locales con acento leridano. Hablamos de todo, del frío que llegaba del norte, de cómo el independentismo había jodido el turismo. Entonces, con la tercera caña en mano, soltó: ¿sabes? A veces envidio tu vida de soltero. Yo aquí, atado a una tía que no entiende una mierda. Sus palabras eran un anzuelo. Y yo mordí. Confesando a medias, no es tan libre como parece. Hay cosas que uno no puede decir en voz alta. Él me miró fijo, su rodilla rozando la mía bajo la mesa. Dime una. Solo una. El corazón me latía como un tambor de pasodoble. Soy gay. Víctor. Y duele más de lo que imaginas. Silencio. Luego, su risa estalló. No cruel, sino liberadora. Hostia. Javi. ¿En serio? Pues qué bien. Colega. Yo te cubro. Pero no se lo digas a nadie. Que aquí en Lleida todavía hay cavernícolas. Ese te cubro fue mi salvavidas y mi cadena.
De repente, nuestras charlas se volvieron confidenciales. Sus toques más frecuentes. Me contaba chistes subidos de tono sobre maricas en el vestuario. Y yo reía para no romperme. Pero el dolor se acumulaba, cada secreto compartido era una grieta en mi armadura. Las noches se volvieron insoportables. Me despertaba sudando, con el eco de su voz en la cabeza. Héctor notó el cambio, estás más pálido que un fantasma en Todos los Santos. Y lo arrastré a una cena en su piso. Le conté todo. Menos el nombre. Es alguien cercano. ¿Héctor? Alguien que me hace sentir vivo y muerto al mismo tiempo. Él me abrazó. Su camisa oliendo a tabaco y a hogar. Javi. Eso no es amistad. Es un puto veneno. Corta por lo sano. ¿Pero cómo? Víctor era mi rutina. Mi espejo distorsionado donde veía reflejada la versión de mí que anhelaba, deseado. No solo tolerado. En la peluquería. Las cosas escalaron. Una vez. Mientras afeita mi cuello con espuma. Sus dedos se deslizaron bajo mi camisa. Por accidente. Perdona. ¿Colega? Murmuró. Pero su aliento era caliente. Y mi cuerpo traicionero respondió. Salí de allí temblando. Jurándome que no volvería. Pero volví. Una semana después. Porque el vacío era peor que el riesgo. La sociedad de Lleida no ayudaba. En el mercado del Pla de la Merced. Oía a las vecinas cuchichear sobre esos de Barcelona que vienen a corromper. Mi familia. En las comidas dominicales. Soltaba perlas como el matrimonio es lo natural. ¿Hijo? Yo asentía. Cortando mi pollo asado con furia contenida. Víctor. Al menos. Parecía un aliado. Me enviaba memes por WhatsApp, chistes sobre orgullo gay que rayaban lo irrespetuoso. Y yo respondía con emojis para no herirlo. Pero el sacrificio me consumía, renunciaba a citas reales por miedo a que él se enterara y cambiara conmigo. Era un mártir de mi propia invención. Y cada lamento era un clavo en mi ataúd emocional. El punto de no retorno llegó un viernes de finales de invierno. Cuando el viento del cierzo azotaba las persianas de Lleida como un látigo. Había quedado con Víctor para un corte rápido. Pero él insistió en cerrar temprano y abrir una botella de vermut en el almacén trasero de la peluquería. Es confidencial. Javi. Necesito tu cabeza fría. Entramos en ese cuartucho atestado de cajas de tinte y revistas amarillentas. Iluminado por una bombilla desnuda que parpadeaba como un corazón moribundo. Él se sentó en una silla plegable. Yo en el suelo. Con la espalda contra un estante que olía a laca y a secretos rancios. Marta me ha dejado. Soltó de golpe. Pasándose la mano por el pelo revuelto. Dice que soy un desastre. Que paso más tiempo contigo que con ella. Sus palabras cayeron como plomo. Y por un segundo. Mi mente traidora imaginó un mundo donde eso era una puerta abierta. Lo siento. Víctor. Pero. ¿Por qué conmigo? Él se levantó. Tambaleante. Y se acercó demasiado. Porque tú me entiendes. Javi. Tú no juzgas. Tú. Eres puro. Su mano aterrizó en mi hombro. Y luego bajó. Lenta. Hasta mi pecho. El aire se espesó.
cargado de ese olor masculino a colonia barata y sudor fresco. Intenté apartarme. Pero mi cuerpo se congeló. Traicionado por años de anhelo reprimido. Víctor. Esto no está bien. Mi voz era un hilo. Un susurro ahogado en el ruido de mi pulso. Él no paró. Sus labios rozaron los míos. No con ternura, sino con una urgencia torpe. Como un hombre ahogándose en su propia confusión. Solo una vez. Para ver qué se siente. Nadie lo sabrá. El beso fue áspero. Invasivo. Un choque de dientes y aliento a tabaco. Me empujó contra la pared. Sus manos explorando donde no debían. Y por un instante, un maldito instante, correspondí. Porque el hambre era más fuerte que la razón. Luego. El asco me golpeó como un mazazo. Lo aparté con fuerza. Jadeando. Joder. Víctor. ¿Qué coño haces? Eres hetero. Coño. Esto es una puta broma. Él retrocedió. Pálido. Los ojos vidriosos. Yo. No sé. Javi. Fue el vermut. Oh. Mierda. Lo siento. Pero en su mirada no había arrepentimiento puro, había pánico. El terror de un hombre que había cruzado una línea y ahora veía el abismo. Salí de allí corriendo. El frío de la calle clavándose en mi piel como agujas. El mundo giraba. Borroso. Y vomité en un callejón oscuro. No por el alcohol, sino por la bilis de la traición. ¿Cómo podía mirarme ahora? ¿Cómo podía fingir que nada había pasado en esta ciudad pequeña donde los rumores viajan más rápido que el ave? Esa noche. Me encerré en mi piso. Las cortinas echadas contra la luna llena que iluminaba el Segre como un testigo mudo. Llamé a Héctor. Mi voz rota en el teléfono. Ven. Por favor. He jodido todo. Él llegó en 15 minutos. Con una botella de ron y esa expresión de hermano mayor que siempre me salvaba. Le conté todo. Entre sollozos que no podía controlar, el beso. El toque. La forma en que Víctor había convertido mi secreto en su experimento. Héctor me abrazó fuerte. Su camisa absorbiendo mis lágrimas. Ese cabrón ha cruzado límites que no le pertenecen. Javi. Tú no eres su juguete para curiosear. Hablamos hasta el amanecer. Y por primera vez. El peso se aligeró un poco. Pero el daño estaba hecho. Al día siguiente. Víctor me mandó un mensaje, perdona. Fue un error. No cambies nada. Vale. Sigue viniendo. Borré el chat. Pero el nudo en mi estómago se apretó más. Los días siguientes fueron un infierno de silencio ensordecedor. Evité la peluquería. Cortándome el pelo yo mismo con tijeras romas en el baño. Mirando mi reflejo distorsionado en el espejo empañado. El trabajo se resentía, mis diseños salían torpes. Manchados de rabia contenida. En la calle. Yeida parecía más hostil, cada mirada de un desconocido era un juicio. Cada pareja heterosexual un recordatorio de lo que nunca tendría sin complicaciones. Héctor me arrastró a una manifestación por los derechos LGTB en la Plaza San Joan, pancartas arcoíris ondeando bajo el sol pálido de marzo. Y por un momento. Grité consignas con él. Sintiendo el fuego de la colectividad. No más armarios. Coreábamos.
Y yo pensé en Víctor. En cómo su experimento me había empujado al borde del mío. Pero la densa niebla de la humillación no se disipaba. Soñaba con él, sueños donde el beso se repetía. Pero yo lo rechazaba con violencia. O peor. Donde cedía y despertaba cubierto de sudor y culpa. Mi madre llamó. Preocupada por mi voz apagada en la última cena familiar. ¿Estás enfermo? ¿Hijo? Ven a casa. Te hago una sopa. Mentí. Diciendo que era gripe. Pero el verdadero virus era el que Víctor había inyectado en mi alma. Empecé a caminar por el río al atardecer. Lanzando piedras al agua turbia. Imaginando que eran mis pedazos rotos hundiéndose. Héctor me vigilaba como un halcón, no le respondas. Javi, Bloquéalo. Mereces más que sus migajas heterocurios. La represión alcanzó su pico una semana después. Cuando lo vi por casualidad en el mercado. Él cargaba bolsas de fruta. Riendo con un proveedor. Y nuestros ojos se cruzaron. El tiempo se detuvo. Su sonrisa vaciló. Y yo giré la cabeza. El corazón martilleando como un yunque. Esa noche. El llanto vino en oleadas, por la pérdida de la amistad. Por el deseo que aún latía traicionero. Por la soledad que Lleida amplificaba como un eco en una catedral vacía. Estaba al límite. Dándome contra las paredes invisibles de mi propia vida. Y sabía que algo tenía que romperse. El quiebre llegó sin fanfarrias. Como un trueno lejano que precede a la tormenta. Era un martes de abril. Con la feria de Sant Jordi llenando las calles de rosas y libros. Ese romanticismo catalán que me hería como sal en una herida abierta. Había ido a la librería para comprar un tomo de Pla. Buscando refugio en palabras ajenas. Cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido: soy Víctor. Necesito verte. En el puente viejo del Segre. ahora. El pulso se me aceleró. Una mezcla de ira y curiosidad malsana. Héctor me había advertido: no caigas en su red otra vez. Pero el imán era más fuerte. Caminé hacia allí. El río murmurando secretos bajo el puente medieval. Donde los sauces llorones se inclinaban como testigos encorvados. Él estaba apoyado en la barandilla. Fumando un cigarro con dedos temblorosos. El viento revolviéndole el pelo que tanto admiraba. Al verme, apagó el pitillo y se acercó. Las manos en los bolsillos como un chaval pillado en falta. Javi, Gracias por venir. Sé que la cagué. ¿fuerte? Su voz era ronca. Quebrada por el insomnio que le marcaba ojeras. Intenté mantener la distancia. Cruzando los brazos. No hay gracias que valgan. Víctor, Me usaste. Como si mi orientación fuera tu laboratorio. Él bajó la mirada al agua. Donde peces invisibles danzaban en corrientes frías. No fue eso. ¿O sí lo fue? Desde que me lo dijiste. No paro de pensarlo. En ti. en. Nosotros. La palabra nosotros fue un puñetazo. Retrocedí un paso. El metal del puente helado contra mi espalda. ¿Nosotros? Eres hetero. Víctor, Tienes una ex que te espera. Un negocio. Una vida normal. Esto es tu crisis de mediana edad. No amor. Sus ojos se alzaron.
verdes y tormentosos como el Ebro en crecida. Tal vez. Pero cuando te besé, no sentí asco. Sentí Curiosidad. Y miedo. Miedo a que me gustara demasiado. El aire se cargó de electricidad. Y por un segundo, vi al hombre vulnerable bajo la fachada de peluquero machote. Pero la rabia mía era un río desbordado. curiosidad. ¿Eso soy para ti? ¿Un experimento para ver si te va la diversidad? Joder. Víctor. En Lleida hay tíos que me miran como a un bicho raro. ¿Y tú? Mi amigo. ¿Me reduces a eso? Grité. La voz rebotando en las piedras del puente. Atrayendo miradas de paseantes con libros bajo el brazo. Él intentó tocarme. Pero yo lo esquivé. No me toques. Nunca más. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. Y no las sequé. Por primera vez. Dejé que el dolor fluyera. Crudo y sin filtros. Víctor se derrumbó entonces. Sentándose en el bordillo. La cabeza entre las manos. Tienes razón. Soy un cobarde. Crecí en un pueblo de Aragón donde ser marica era peor que robar vacas. Mi padre me pegaba si no era hombre suficiente. ¿Y ahora? Contigo. Es como si todo eso explotara. Su confesión era un torrente. Palabras que había enterrado bajo capas de normalidad. Habló de su infancia. De noches masturbándose con dudas que no entendía. De Marta como escudo contra sus sombras. Yo escuchaba. El corazón partiéndose en dos, compasión por él. Furia por mí. Entonces, ¿Qué quieres? ¿que te absuelva? ¿Que finjamos que no pasó? Él negó con la cabeza. ¿Quiere? Saber. Contigo. Sin presiones. La propuesta colgaba en el aire. Tentadora y tóxica. Por un instante. Imaginé un mundo donde cruzábamos ese puente juntos. Pero la lógica, esa lógica Guy Gog de la supervivencia, me gritó que no. Me fui sin despedirme. Caminando rápido hacia el centro. Donde las paradas de rosas rojas me recordaban amores imposibles. Llamé a Héctor desde un banco en la plaza de la Paeria. La voz entrecortada. Lo vi. ¿Quiere más? ¿Qué hago? Él llegó corriendo. Su chaqueta ondeando como una capa. Nos sentamos bajo la estatua de San Jordi. Y le conté cada detalle. Héctor maldijo en catalán. Su acento grueso por la ira. Ese hijo de puta te está manipulando. Javi, Usa tu vulnerabilidad para lidiar con la suya. Tú no eres terapeuta ni salvador. Sus palabras eran un bálsamo amargo. Y por primera vez. Vi claro, Víctor no me quería a mí, quería resolver su rompecabezas interno. Y yo era la pieza que encajaba a la fuerza. Esa noche. El sueño no llegó. Me tumbé en la cama. Mirando el techo agrietado. Reproduciendo el beso en bucle. El asco inicial había mutado en algo peor, deseo mezclado con desprecio. ¿Era yo el débil por anhelarlo aún? Lleida dormía fuera. Sus campanas tañendo la medianoche. Y yo me sentía como un exiliado en mi propia piel. Al amanecer. Tomé una decisión, confrontación final. No por él. Sino por mí. Envié un mensaje, mañana.
Peluquería. Hablamos. Y cierra la puta puerta. Entré en tijeras y sombras al mediodía, con el sol filtrándose por las persianas polvorientas como rayos de juicio. Víctor estaba barriendo el suelo, la escoba raspando el terrazo en un ritmo nervioso. Al verme, dejó caer el utensilio. Su rostro una máscara de esperanza y temor. Javi. Cerré la puerta con llave. El clic resonando como un veredicto. Siéntate. ¿Y escucha? Porque esta vez hablo yo. Nos acomodamos en las sillas frente al espejo grande. Ese que había sido testigo de tantos cortes y ahora reflejaba dos almas en jirones. El aire olía a desinfectante y a final inminente. Empecé por el principio. Mi voz firme pese al temblor interno. Cuando te conocí, Víctor, eras mi refugio. En esta ciudad donde ser gay es caminar sobre huevos. Tú me veías. No como un friki, sino como un tío normal. Y yo me aferré a eso como un ahogado a un madero. Hice una pausa. Mirando nuestras imágenes superpuestas en el cristal, yo, con ojeras profundas, él, con la mandíbula tensa. Pero después de tu confesión, todo cambió. Ese beso no fue curiosidad, fue egoísmo. Usaste mi secreto para tantear el tuyo, sin pensar en el destrozo que dejarías. Él intentó interrumpir, no fue así. Yo. Pero levanté la mano. Calle. Por una vez. Cállate y oye. Le conté todo, las noches de insomnio. El pánico en las calles. Como su bote cubro me había hecho sentir como un niño sucio que necesita protección. En Lleida, Víctor, no hay armarios de cristal. Hay puertas que se cierran de golpe. Mi familia me desheredaría si supieran. Mis vecinos me etiquetarían. ¿Y tú? Tú me hiciste cuestionar si valgo lo suficiente para ser amado sin condiciones. Lágrimas rodaron por mis mejillas. Pero no las contuve, eran mi armadura cayendo. Él se removió. Incómodo. Murmurando, lo siento. Javi. No me di las consecuencias. Pero yo no había terminado. Y lo peor es que parte de mí te desea aún. Porque eres el primer hétero que me vio de verdad. Pero eso no es amor, es codependencia tóxica. Y yo merezco más. El silencio se estiró. Pesado como la niebla del Segre en invierno. Víctor se levantó. Paseando como un león enjaulado. Chocando contra el mostrador. Tienes razón. Soy un desastre. Mi vida es una farsa, novia falsa. Amigos machos que bromearían si supieran. Contigo. Sentí libertad por primera vez. Su voz se quebró. Y vi al niño asustado que había mencionado en el puente. Déjame arreglarlo. Podemos intentarlo. Discretamente. La propuesta era un veneno disfrazado de néctar. Y la risa que brotó de mi garganta fue amarga. Discretamente. ¿En Lleida? ¿Robándonos besos en callejones mientras tu ex te llama? No. Víctor. Eso no es arreglo, es prórroga de agonía. Me puse en pie. Enfrentándolo cara a cara. Nuestros alientos mezclándose en el espacio reducido. Te libero. De tu curiosidad. De tu miedo. Pero también me libero a mí.
No volveré aquí. No seremos amigos. Porque heriste lo que no te pertenece. Él extendió la mano. Suplicante. Javi. Por favor. Pero yo negué. Dando un paso atrás. El espejo capturó ese momento, dos hombres al borde de un precipicio invisible. Uno extendiendo puentes. El otro quemándolos. Salí sin mirar atrás. El sol cegándome en la calle. Y por primera vez en meses. Respiré hondo. El aire fresco del Midi llenándome los pulmones. Héctor me esperaba en una terraza cercana. Con 2 cafés solos humeantes. Bien hecho. Hermano. Dijo al verme. Y brindamos con tazas temblorosas. Esa tarde. Caminamos por el Parc dels Gardens. Los cerezos en flor, pétalos rosados como confeti de renacimiento. Hablamos de futuro, de mi mudanza quizás a Barcelona. De citas reales en apps sin vergüenza. De cómo contarle a mi familia. Paso a paso. Javi. Tú mandas ahora. Sus palabras eran anclas. Y por la noche. Dormí sin sueños. Un vacío pacífico por primera vez. Víctor. En cambio. Pagaría su precio en soledad. Semanas después. Héctor me contó que había cerrado la peluquería temporalmente, dicen que está deprimido. Bebiendo solo. No sentí lástima, sentí justicia poética. En Lleida. Donde los secretos fermentan como vino en bodegas. Él aprendería a lidiar con los suyos sin parasitar los ajenos. El clímax no fue un estallido de gritos o portazos, fue una charla sincera en las alturas de la Seu Vella. Esa catedral gótica que domina Lleida como un guardián pétreo. Habían pasado 2 meses desde nuestra confrontación en la peluquería. Y yo había empezado a reconstruirme, terapia online con un psicólogo de Barcelona. Salidas con Héctor a bares inclusivos en el Eixample durante escapadas de fin de semana. Incluso una cita tentativa con un profesor de arte que me hizo reír sin forzar. Pero Víctor rondaba como un fantasma, mensajes no enviados que borraba a medias. Avistamientos casuales en el mercado donde desviaba la mirada. El destino. Caprichoso como el viento tramontana. Nos juntó de nuevo en una ascensión organizada por la Asociación Cultural Local, subir al Castillo Viejo al atardecer. Con picnic y charlas sobre historia leridana. Lo vi arriba. Solo en un banco de piedra. Contemplando la ciudad que se extendía como un tapiz de tejados anaranjados bajo el sol poniente. El Segre serpenteaba plateado. Los Pirineos nevados al fondo como una promesa lejana. Dudé. Pero mis pies avanzaron, no por debilidad, sino por cierre. Víctor. Mi voz era neutra. Un puente tendido con cautela. Él se giró. Sorprendido. El rostro demacrado por kilos perdidos y barba descuidada. Javi. No esperaba. Se levantó. Torpe. Y señalé el banco. Siéntate. Solo hablemos. Como adultos. Obedeció. Y nos quedamos en silencio un rato. El viento susurrando entre las almenas. Te debo la verdad completa. Empezó él. Las manos entrelazadas como en oración. Después de ti. Todo se derrumbó. Marta volvió un día. Queriendo reconciliarse. Y yo. No pude. Le confesé dudas. No todo. Pero suficiente para que huyera gritando, maricón, por la ventana.
La palabra colgó en el aire. Cruda como un latigazo. Y vi cómo le dolía. Perdí clientes en la peluquería Rumores. Ya sabes cómo es Lleida. Mi hermano mayor me llamó, desgraciado. Y por primera vez. Me miré al espejo y vi al niño asustado que siempre fui. Sus ojos se humedecieron. Y no apartó la mirada, era su confesión. Desnuda y sin excusas. Yo escuché. El corazón latiendo con una mezcla de empatía y firmeza. Lo entiendo. Víctor. El armario es un infierno para todos. Pero tú lo usaste como arma contra mí. Me hiciste sentir sucio por desearte. Culpable por existir. Hice una pausa. Tocando la piedra fría del banco. Anclándome. Ahora. Mírame, estoy saliendo del pozo. Con Héctor. Con amigos nuevos. ¿Y tú? ¿Qué has aprendido? Él tragó saliva. La voz ronca. Que no se puede jugar con el dolor ajeno. Que mi heterosexualidad era una coraza. Y romperla duele como el demonio. ¿Quiere? Ser mejor. Para mí. Y para quien venga después. No era una disculpa grandilocuente, era real. Guy Gog. Como el polvo de las calles de Lleida. Extendí la mano. No para tocar. Sino para sellar. Entonces. Empieza por ti. Busca ayuda. Como yo. ¿Y si nos cruzamos? Uno la seco. Nada más. Él asintió. Apretando mi mano brevemente, un toque limpio. Fraternal. Bajamos juntos la colina. En silencio cómodo. El sol hundiéndose en un cielo de fuego. Esa charla fue el clímax, no violencia. Sino verdad expuesta al aire libre. Dos hombres reconociendo sus grietas sin promesas falsas. De vuelta en la ciudad. La vida fluyó con nueva corriente. Conté a mi madre. En una cena familiar tensa, mamá. Soy gay. Y estoy bien. Lágrimas. Abrazos. Rezos, no todo resuelto. Pero un paso. Padre gruñó al principio. Pero Héctor me dio. Y el silencio se rompió. Víctor. Oí. Se apuntó a un grupo de apoyo en Barcelona, su peluquería reabrió con un cartel discreto de bienvenidos todos. La curación no fue lineal, fue un río con remansos y rápidos. Donde los días buenos se alternaban con noches de duda. Después de la charla en la Seu Bella. Víctor desapareció de mi radar sin mensajes. Sin encuentros casuales. Y yo lo agradecí como un bálsamo. Empecé terapia regular. Sesiones virtuales donde desentrañaba capas de vergüenza heredada, el cura del pueblo que sermoneaba contra los vicios modernos. Las miradas en el instituto cuando caminaba demasiado cerca de un compañero. Eres válido. Javier. Repetía la terapeuta. Una mujer de voz suave y acento valenciano. Y poco a poco. Lo creí. Salí con el profesor de arte y Marc. Se llamaba. Un tipo delgado con gafas redondas y pasión por Gaudí. Nuestras primeras cenas en terrazas del Born fueron torpes. Risas nerviosas sobre catalán vs. castellano. Pero sus besos eran gentiles. Sin sombras de curiosidad ajena. Héctor fue mi pilar. Organizando noches de póker con amigos LGTB de su instituto, nada de dramas.
Solo faroles y birra. En esas veladas. Reía hasta dolerme el estómago. Contando anécdotas de mi fase peluquero loco. Ese Víctor suena a clásico reprimido. Bromeaba un colega. Y yo asentía. El perdón brotando como savia de una herida cicatrizada. Mi familia avanzaba a trompicones, madre rezaba por mi alma. Pero me enviaba paellas caseras con notas de «te quiero igual, padre». En un gesto torpe. Me regaló entradas para un partido del Lleida Esportiu, para que veas fútbol de verdad. Hijo. No era aceptación plena. Pero era progreso. Real y leridano. Sin fuegos artificiales. Víctor. Mientras. Pagaba su cuota en la moneda del aislamiento. Héctor. Que lo conocía de vista. Me actualizaba esporádicamente, la peluquería va floja, dice que lucha con demonios internos. Oí que había roto con amistades tóxicas. Que Marta lo bloqueó en redes tras un pleito público. Una vez. En el bar del Centre. Lo vi solo con una caña. Mirando al vacío. Y sentí un pinchazo, no amor residual. Sino piedad por el precio de la verdad. Su heterosexualidad cuestionada lo había dejado a la deriva. Navegando mares que no conocía. Y en Lleida. Donde la tradición pesa como cadenas. Eso era un castigo sutil pero efectivo. Yo. En cambio. Florecía. Un verano. Alquilé un piso compartido en Gracia. Barcelona. Por 3 meses un ensayo de libertad. Marc vino a visitarme. Y caminamos por el parque de la Ciutadella. Besándonos bajo plátanos centenarios sin miedo a ojos ajenos. «Eres fuerte. ¿Javi?», murmuró una noche. Su cabeza en mi pecho. Y lo era, había transformado el dolor en resiliencia. El secreto en orgullo. Regresé a Lleida renovado. Abriendo un estudio gráfico propio en la calle Caballers. Con un cartel arcoíris discreto que declaraba diseños sin límites. Clientes vinieron jóvenes. Diversos. Y en cada logo. Vertía mi historia, colores vibrantes. Formas fluidas. Un grito mudo de autenticidad. Héctor y yo celebramos con una barbacoa en su terraza. Asando butifarras y brindando por vidas sin tijeras que cortan. Has ganado. Hermano. Dijo. Chocando botellas. No era victoria épica, era supervivencia ganada palmo a palmo. Con cicatrices que contaban la batalla. Hoy. Un año después. Lleida me recibe con su mezcla eterna de rudeza y calidez, vientos que azotan las murallas. Pero terrazas llenas de risas compartidas. Paso por la antigua peluquería de Víctor, ahora un taller de bicicletas. Y no duele, es solo un capítulo cerrado. Él vive en las afueras. Hoy. Con un compañero de piso que lo entiende. Trabajando freelance como estilista en eventos. No nos hablamos. Pero en una feria local. Cruzamos miradas, un asentimiento mutuo. Un cierre silencioso. Ha pagado su deuda con hilos de soledad tejidos en arrepentimiento. Viviendo en la verdad que tanto temía. Yo. Por fin. Vivo correcto, con Marc. Que se mudó conmigo en otoño, con Héctor. Mi familia elegida, con una comunidad que crece en las sombras de la Seu Bella. La curación no borra las grietas. Pero las hace hermosas. Como el cristal esmerilado de un viejo espejo. ¿Y si Víctor nunca hubiera cruzado esa línea? ¿Seguiría yo en mi armario? ¿Cortándome el pelo en silencio eterno?
Quizás. Pero el límite roto me liberó. Recordándome que el amor verdadero no pide disculpas por existir. En las calles de Lleida. Bajo un cielo que promete tormentas y arcoíris. Camino erguido. ¿Entero? ¿Y eso? Al final. Es el mayor drama resuelto.